todos, ¿qué tal? Nuevamente aquí en el Empaquetado TV y en este su programa, tal cual, cada semana un invitado. Y hoy tenemos al fundador y al primer secretario del Tagoror Cultural de Agache. Estamos hablando del año 1977. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Es mi amigo y está sentado a mi lado. Él es Pedro Rubens. ¿Qué tal estás, Pedro? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Pedro, nacido en Santa Cruz, Sí. con una gran vinculación a Weimar gracias al Escobonal. Sí, lo de Santa Cruz evidentemente fue accidental y fue por muy poco tiempo, o sea que fue cuestión de semanas, ¿no? Pero realmente mi vinculación siempre ha sido con el Escobonal, mi familia paterna es del Escobonal, mi familia de los Castro están asentados en el Escobonal desde finales del siglo XVIII y por tanto mi vinculación siempre ha sido con ese pueblo, con ese barrio del municipio de Weimar. Y además soy de la familia de los gallegos, o sea que es una familia muy conocida en el Escobonal y nos llaman justamente los gallegos porque nuestros ancestros proceden de Galicia. Pues yo soy de los Peneras y de los Molinas. Tú eres de los gallegos, yo de los Peneras y los Molinas. Por eso, o sea que... ¿Cómo fue tu vida en el Escobonal? ¿Cómo empezaste a trabajar para llegar después pues, a ser concejal en el año 1989? Esa fue una etapa. Paraste y en el año 2003 finalizaste El Escobonal fue la etapa prácticamente de la primera infancia, porque yo estudié la enseñanza primaria en la escuela del Escobonal, en la antigua escuela de la plaza. Todavía no era el colegio Agache que hoy conocemos. Y después me fui a Weimar, porque la segunda etapa de la EGB la hicimos en Weimar. Primero en el colegio, en el recordado colegio Hernández Melque, donde hoy está la Academia de Música. Detrás del instituto, ¿no? Detrás del instituto. Y además yo fui la primera promoción de EGB que inauguró el Colegio Alfonso X. Por lo tanto, la primera promoción del Colegio Alfonso X la tuve yo también el placer de estudiar allí, ¿no? Además, con el recordado Domingo Chico, de director del colegio. Entonces, esa primera etapa de la primera infancia pues fue ahí, entre el Escobonal y venir a Weimar todos los días en la guagua. Y luego, ya cumplidos los 14 años, pues la opción era o estudiar en el Mesayacaimo o estudiar fuera. Y tuve la suerte de tener una beca que me permitió estudiar en la Universidad Laboral en La Laguna, interno, y allí hice los 3 años de BU. ¿Y volviste a Weimar después? Después volví de nuevo a Weimar, me reencontré otra vez con todos los compañeros del colegio que había dejado en el octavo de GB, los había dejado en Weimar, me reencontré con ellos y hice el COU. Hice el COU en el Instituto Mesayacaimo. ¿Cómo era tu época en el Escobonal comparada con ahora? Porque antes el Escobonal, en la época tanto de Octavio Rodríguez como en la tuya, era como el centro de Weimar, el centro neurálgico, no es lo que es ahora, ¿no? Bueno, el centro quizás es mucho decir, pero sí que era el centro, digamos, de la comarca de Agache y muy importante en la rivalidad que siempre ha tenido con Fasnia. Digamos que el Escobonal, aunque sea un barrio del municipio de Weimar, es un barrio muy periférico del municipio de Weimar y que realmente siempre se codea y siempre se rivaliza con Fasnia. Y realmente pues toda la vida del Escobonal se medía en cuanto te medías con Fasnia. Evidentemente porque eran pueblos más o menos similares, aunque Fasnia era un casco municipal y el Escobonal no lo era. Pero bueno, vamos a ver, yo viví la etapa del desarrollo del Escobonal, porque fíjate, yo me acuerdo cuando llegó la luz pública al Escobonal. Yo tenía 7 años, vino Pedro Guerra en su primera etapa de alcalde en el municipio de Weimar, estamos hablando de la época de Franco todavía, y en 1967 se inauguró la luz eléctrica en el Escobonal, justamente la víspera de Reyes, el 5 de enero de ese año. ¿Un regalo? Un regalo de Reyes que nos trajo Pedro Guerra. Y justamente en esa... yo recuerdo eso porque fue como un antes y un después, a pasar de un pueblo totalmente a oscuras, que por fuera era totalmente boca de lobo, y dentro de las casas con un quinqué de petróleo, a partir de ese momento ser un pueblo totalmente iluminado y pasar como a otra etapa, es decir, que parece que dabas un salto importantísimo en el desarrollo del pueblo, y a partir de ahí, pues, todo lo que vino después, ¿no? También fuiste fundador y primer secretario de la Asociación de Vecinos y también un año de presidente, ¿no? A Centemir. Efectivamente. Tú te moviste mucho en esa zona y estuviste involucrado en Exactamente, muchas cosas. Porque vamos a ver, tienes que situarte que ya Franco había muerto en el año 75 y empezaba todo el tema de la transición.
¿Qué ocurre? Que en aquel momento todo estaba en ebullición, todo el país ebullía de muchas cosas, de muchas actividades. Y nosotros, los jóvenes que ya éramos jóvenes en aquel momento en el Escobonal, teníamos muchas ilusiones por hacer cosas. Entonces se fundó el Tablero Cultural de Agache, como ya muy bien explicó Octavio en su momento cuando vino por aquí. Y yo fui parte de ese equipo, del Tablero Cultural de Agache, que fundamos en el año 87 y fui el primer secretario de esa primera junta directiva que tuvo el Tablero. Y luego, un año después, con otros compañeros, con otro colectivo de personas del pueblo, fundamos la primera asociación de vecinos que tuvo el Escobonal, la Asociación de Vecinos de Asentemir, que fui también... Asentemir. Asentemir, sí, una palabra guanche. Yo siempre he dicho Asentemir. Bueno, Siempre. no, tampoco lo tengo claro dónde está la tilde, pero bueno, Asentemir es como lo decimos en el Escobonal. Muy bien, pues yo me quedo con Asentemir, que me es más cómodo. Asentemir, Asentemir. ¿Y cómo fue tu inmersión en el mundo de la política? Por lo que me has contado, te gusta el servicio público. Sí. Y por lo que has hecho. Sí. ¿Cómo fue tu inmersión en el mundo de la política hasta llegar al 2003, que estuviste con Víctor Pérez y en la oposición con Vicenta Díaz? Fíjate, las primeras elecciones municipales fueron en 1979. Ya desde el año anterior, incluso 2 años antes, Pedro Guerra empezó a sondear por todos los barrios del municipio buscando potenciales candidatos para una futura lista. Y entonces nos reuníamos, teníamos unas ciertas reuniones medias secretas en la casa de un vecino del Escobonal, que también alude Octavio a esas reuniones, y en esas reuniones yo estaba presente. Lo que pasa es que ¿Con qué edad? yo era un pipiolo, yo tenía 16 años. Bueno, pero antes con 16 años No, se pueden hacer muchas date cuenta cosas. que la mayoría de edad en aquel momento eran los 21 años. Pero con 16 años se podían hasta casar ya. Sí, pero políticamente no Bueno, podías, políticamente políticamente no no hacías nada, no hacías nada. Pero sí es cierto que en esas reuniones, digamos, medias secretas, en la que Pedro Guerra convocó a una serie de personas, yo estaba ya presente ahí. ¿Pero por qué tú? Porque, ¿Qué tenías tú de especial? No, simplemente porque me gustaba, porque yo... Porque tú ibas porque ibas. Me ¿no? gustaba, o sea, evidentemente, hombre, yo era amigo de Octavio. Octavio era la persona que de alguna manera iba porque Pedro Guerra había contactado con él y tal, y yo me apunté al carro. Muy bien. Y yo quería estar ahí presente en todas esas negociaciones previas y tal, que después dieron lugar a la primera lista del Partido Socialista en el año 69, en las elecciones municipales, que alcanzaron la mayoría absoluta para gobernar el municipio. Pero no entraste hasta el año 1989. Estamos hablando de las elecciones Efectivamente, del 79. yo luego ya me presenté, mi primera candidatura en la que yo me presenté fueron las siguientes elecciones municipales, también con Pedro Guerra, pero ahí iba del último de la lista, prácticamente de relleno. Era simplemente como una especie de ya para coger carrerilla, digamos, ¿no? Pero ya luego, cuando se presenta Víctor Pérez, una vez que ya Pedro Guerra deja el Ayuntamiento de Huima para irse al Parlamento de Canarias, y Víctor Pérez asume la Alcaldía. de alguna manera, él asume el liderazgo del Partido Socialista, entonces yo ya me incorporo en esa lista con Víctor Pérez y ya no en un puesto de relleno, sino ya en un puesto, digamos, de salida, y efectivamente pues salgo concejal electo, y ahí pues soy teniente de alcalde y concejal delegado. ¿Y qué estuviste haciendo Bueno, pues en esa primera etapa con Víctor? Con Víctor, hombre, fue ilusionante porque todos éramos muy jóvenes, todos éramos muy bisoños en la política. ¿Quién estaba contigo? Gonzalo Gutiérrez Noda, Mm. Salvador Darwi, No sé quién es. del Puertito. Bueno, personas que tenían ya también su edad, porque realmente yo era también de los más jóvenes, ¿no? Pero bueno, el caso es que efectivamente fui teniente de alcalde y fui concejal de servicios sociales. O sea, la primera concejalía que a mí me adjudica Víctor Pérez fue la de servicios sociales. Y ahí tuve la satisfacción de ser el fundador del Patronato Municipal de Servicios Sociales, que tan larga vida tuvo en el municipio de Huímar. Hoy desaparecido, pero que durante muchísimo tiempo el patronato fue el organismo especializado creado por el ayuntamiento para llevar toda la gestión de los servicios sociales. Pues eso fue una creación mía como concejal. ¿Y cómo estaba en ese momento servicios sociales comparado con la sociedad actual que requiere de mucha más... Estaba todo por hacer, porque date cuenta que estábamos dando los pasos como ayuntamientos democráticos. Las concejalías de servicios sociales no existían, eran concejalías totalmente nuevas.
Entonces, María Luisa, que era una señora de San Juan, había sido con Pedro Guerra la primera concejala de Bienestar Social. Y yo fui el primer concejal de Servicios Sociales con Víctor. Entonces, realmente era una etapa en la que se estaba construyendo todo. Califícame a Víctor Pérez Rodríguez en su etapa política, como político, como está a mí en la vida personal. Como político es una persona democrática. Y en esto es importante porque cada alcalde tiene su impronta, tiene su estilo, tiene su manera de llevar la política y la gobernanza de un ayuntamiento. Entonces, claro, frente al alcalde anterior, Pedro Guerra, que era una persona con una gran autoridad, es decir, no solamente porque era alcalde, que ya estaba, digamos, investido de autoridad, sino porque su propia carácter, su propia personalidad le investió de una gran autoridad política y moral. Cuando entra Víctor, pues se produce como una especie de shock, digamos, porque era una manera totalmente diferente de gobernar, más participativa, más democrática, más de discutir las cosas, más de hablarlas, es decir, menos ordeno y mando y más consenso. En ese sentido, fantástico. Lo que pasa es que, claro, a veces yo creo que había un exceso de diálogo y a veces había que tomar decisiones, y está claro que las decisiones las tiene que tomar al final el alcalde. Y después estuviste en la oposición con Vicenta Díaz, estando como alcaldesa. Sí, pero eso ya fue muy posteriormente, después de la etapa de Rigoberto. Porque yo tuve luego una segunda etapa de concejal. Hubo ahí como un bypass, ¿no? Entre el año Sí, 1989, paraste 2 o 3 años. Paré, pero por una razón, paré. ¿Por qué paré? Porque yo había acabado mis estudios de Derecho, yo ya era recién licenciado en Derecho y me tenía que buscar los garbanzos para proveer mi vida. Yo nunca he pensado que deba vivir de la política nunca debe ser una profesión, es una función política que en un momento dado de tu vida puede ser interesante llevar a cabo, pero no puede ser una política para vivir. Entonces yo ahí me dediqué a preparar mis oposiciones. Muy bien. Y saqué las oposiciones, soy funcionario de carrera desde el año 86 y esos primeros años yo me volqué con mi trabajo profesional, ¿no? Primero en el Cabildo de Tenerife y luego más tarde en el Gobierno de Canarias, que es donde actualmente trabajo, ¿no? Entonces ese interín efectivamente fue dedicado al trabajo profesional y luego me llaman nuevamente para incorporarme al equipo ya con Rigoberto. Has visto los barcos, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Y me ha vuelto a invitar porque él sigue haciendo barcos y continuamente está con barcos nuevos y con maquetas nuevas y cada 2 por 3 me llama para ir a su casa a verlo. Yo no sé si ya encontró en Wimar un espacio. Él iba a donarlos a Wimar, pero no hay un espacio adecuado para poner... Wimar debe tener un museo marítimo con los barcos de Rigoberto, porque la verdad que son auténticas obras. Deja ver. Así que me preguntabas por Vicenta, pero bueno... Antes estuviste con Rigoberto. Antes estuve con Rigoberto, que también estuve en esa etapa de teniente de alcalde. Ahí fue muy fructífero porque fueron 4 años gobernando en coalición con Coalición Canaria. Ya el PSOE no tenía mayoría suficiente para gobernar. Entonces fue un pacto de gobierno que casi nadie apostaba un duro por él, pero sin embargo aguantó los 4 años perfectamente desde el primero al último día. Por cierto, ahora que nombraste a Coalición Canaria, entre PSOE y Coalición Canaria, en ese pacto que tú dices, ¿quién casó a quién? Yo. No me entiendes. Es decir... lo que pasa en La Laguna, para mí en La Laguna, el PSOE en La Laguna es el lameculos de Coalición Canaria. Sí. Porque la situación actual no es la adecuada. Bueno. En tu caso, en ese momento, Coalición Canaria fue, pues, como el caso de La Laguna, que tuvieron que contar con... Hombre, vamos a ver, Coalición Canaria tenía la llave de la gobernabilidad en aquel momento, porque podía haber pactado con el PP y haberle dado la alcaldía a Vicenta Díaz. Lo que pasa es que Néstor Díaz, en paz descanse, en aquel momento entendió que esa no era la opción que le convenía a Coalición Canaria, y yo creo que hizo bien, y entonces prefirió entenderse con Rigoberto, y efectivamente el entendimiento fue muy fácil. Yo estuve en las negociaciones del pacto de gobierno. Ese pacto de gobierno se firmó en el puertito de Wimar. ¿Cómo son esas historias? ¿Dónde se habla? ¿Dónde se firma? ¿Qué se dice? Eso siempre Estamos hablando a nivel municipal. Sí, claro, por supuesto, pero es un petit comité. Es un petit comité. Es un petit comité. Lo que se puede decir ahí que es municipal, imagínate lo que se puede decir a nivel
No sé yo. lo que tú quieras. ¿Y nos vamos a un restaurante o nos vamos al monte o nos subimos al Teide, al pico del Teide? Se hacen varias reuniones, normalmente se hacen reuniones pues normalmente en alguna casa de alguno de ellos, a veces se hace en algún bar o restaurante pero fuera del municipio para que de alguna manera no te localicen o no te estén viendo. Fuerte, fuerte película. Es que al final es emocionante. Es emocionante, es emocionante. Y yo estuve, digamos, en todas las negociaciones de ese pacto de gobierno. De hecho, el documento del pacto de gobierno lo elaboré yo, lo redacté yo, y fue fácil llegar a un acuerdo con Coalición Canaria. Y como digo, fue unos 4 años fructíferos. Defíneme a Rigoberto González. Ya hablamos de Rigoberto, Víctor. ¿Con quién te queda? Defíneme a Rigoberto y después me dices con quién te queda. Hombre, Mójate. me pone en un, en No, un compromiso. Políticamente, hombre. Políticamente, porque los personalmente, dos son buenos amigos, ¿no? por supuesto. Vamos a ver, yo pienso que Víctor era más bisoño. No seas políticamente correcto. Correcto, ¿no? Por Pero favor. bueno. No digas que los dos eran muy buenos, que podías No, trabajar con los dos. vamos No, a ver. hay afinidad. Cada uno son con estilos diferentes, pero quizás Víctor era más bisoño en la política, es decir, Víctor vino del colegio y aquello al principio hasta le venía un poquito grande. Era muy pedagógico en la política. Era muy pedagógico, pero sobre todo le costó mucho asumir el puesto. O sea, y yo creo que él sufrió mucho en sus primeros momentos. Rigoberto venía ya más rodado, porque Rigoberto ya había sido teniente de alcalde en legislaturas anteriores, él ya tenía bastante experiencia en la gestión municipal y casi le llegó de una manera natural la alcaldía, ¿no? Y él, además, Rigoberto es una persona que cae muy bien, es muy campechano, difícilmente se pone mala cara. Entonces, con Rigoberto es muy fácil gobernar, es muy fácil gestionar. Entonces, si tú me pones en una balanza, yo tengo buen recuerdo de los dos, pero con Rigoberto diría que me fue más satisfactoria la gestión que con Víctor. Vamos a hablar de Vicenta Díaz y ya nos metemos de lleno en la actualidad y también en todo lo que has escrito y difundido, ¿eh? Sí. Porque tú no paras. Vicenta Díaz tenía carácter. Sí. ¿Qué tal la relación con ella? ¿Qué tal las consejerías que llevabas? ¿Qué tal los acuerdos que yo tú personalmente ponías con Vicenta una relación marcha? magnífica. Es decir, además da la casualidad que estando yo de concejal de Hacienda, en un momento dado Vicenta, que ella era aparejadora, fue propuesta por el INEM para trabajar en el ayuntamiento en los típicos convenios INEM corporaciones locales. Y da la casualidad que Vicenta Díaz era una técnico que trabajaba a mis órdenes en uno de los convenios que pusimos en marcha en la etapa que yo estuve de concejal. Pero esto, como siempre, da muchas tornas y da muchas vueltas. Entonces, efectivamente, cuando ella entra de alcaldesa y yo estoy en la oposición, porque el PSOE quedó en la oposición, mi relación con ella era tan buena como al principio, es decir, que muy buena. Evidentemente, tenía su carácter, tenía un estilo de hacer política que a mí no me iba, evidentemente, y unos planteamientos políticos que a mí no me iba, pero eran lógicos, ella estaba en una posición política diferente a la mía, pero personalmente tengo muy buenos recuerdos de ella. Estando en la oposición, Incluso recuerdo que yo una vez estando ingresado en el hospital por una intervención que tuve, me vino a visitar. Ella personalmente me vino a visitar y estuve allí, pero un montón de horas, estando dependiente de mí, cosa que yo le agradecí muchísimo, pero que no lo esperaba, fue una auténtica sorpresa, ¿no? ¿te dio de cenar? Pues casi, porque la verdad es que porque era como una madre, y claro, la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de Vicenta. Bueno, ¿te gusta escribir? Sí, Y has aunque lo escrito. tengo muy abandonado. También te gusta pintar, Sí, que he visto tus cuadros. sí. Y te gustan muchas cosas en tu tiempo libre. Sí. Editor y coautor del libro Naturaleza, Historia y Tradición en el Socorro de Güímar. Editor y coautor del libro Guía de Recursos Patrimoniales del Sureste de Tenerife. Autor de libros de la biodiversidad y derecho y los particulares de la administración pública. Y continúa tú. ¿Dónde sacas el tiempo? Vamos a ver, eso la verdad que también fue una etapa muy fructífera a nivel intelectual, porque efectivamente esos libros y esas publicaciones responden a un momento en que yo tenía muchas ganas de escribir.
Los dos primeros libros, si te fijas, los que tú has nombrado, tienen que ver con Weimar, tienen que Weimar. ver con el Valle de Weimar, con la comarca del sureste de Tenerife. Y ahí éramos un grupo de gente mucho más grande, que estaba evidentemente muchísima gente implicada, yo era uno más, pero al final me vino a tocar a mí la coordinación y la edición de esas dos publicaciones. Soy coautor en la medida que tengo algunos capítulos dentro del libro, junto con mucha más gente, pero al final la coordinación y el seguimiento final de la edición del libro me correspondió a mí. Por eso soy también coautor y editor. De hecho, cuando esos libros se buscan en cualquier búsqueda de libros a nivel de biblioteca, el autor que aparece soy yo. Y es- seguro que en la de Weimar no está. No, sí está. Sí está, vale. Está incluso hasta en la Biblioteca del Congreso en Washington. Ah. Esos libros están en la Biblioteca del Congreso en Washington, buscados por mí. O sea que sí, Naturaleza, o sea que sí que- historia y tradición en el Socorro de Weimar, guía de recursos patrimoniales del sureste de Bueno, Tenerife. el primero de los libros se hizo con la Asociación Patrimonio, que presidía Gabriel Hoy, una asociación que en su momento tuvo muchísima actividad. Entonces se propuso en un momento dado hacer un libro que recopilara todo lo relativo a la Virgen del Socorro, todo lo relativo a la naturaleza, la flora, la fauna, las costumbres, el sentimiento religioso, o sea, todos los aspectos económicos, sociológicos, culturales en torno al Socorro están recopilados en ese libro. Entonces, es un libro muy bonito, ¿no? Y la segunda es algo más amplio porque se refiere al sureste de Tenerife, es decir, abarca Arafo, Fania, Candelaria, Weimar, incluso Arico. Era un estudio, digamos, geográfico y social de todos esos municipios del sureste de Tenerife, con un equipo también bastante amplio. Y también pues, fue un producto que quedó muy bien elaborado y estoy muy contento de esos libros. Pues claro que sí. Pedro Rubén, nos queda muy poquito tiempo y me gustaría hablar, por supuesto, pues, de la política del PSOE, que está todo desquebrajado Sí. en algunos municipios o internamente, si no me equivoco. ¿Cómo ves actualmente la política municipal aquí en Weimar? Bueno, yo ya no estoy en el PSOE, tengo que aclarar. Sí. Yo fui militante del PSOE durante 20 años. Prácticamente estuve en el PSOE desde 1986. Pero no hubo un momento dado que yo preferí retirarme, ¿no? Hombre, sigo evidentemente la política municipal, estoy siempre un poco al tanto de lo que se cuece en el municipio. Todos los compañeros de la agrupación socialista de Weimar siguen siendo grandes amigos míos y sigo el contacto con ellos. Pero lamentablemente la política actual que se hace en el municipio y probablemente Sí, en sí. muchos municipios no es la que se hacía en la época mía, ¿no? Yo entendía que antes era más vocacional y quizás más inocente. Ahora ya es otra manera de ver la política, ¿no? Se juega más con los intereses partidistas y con las estrategias, ¿no? A nivel del PSOE, pues evidentemente la situación no es buena. Veo a un partido bastante fragmentado, bastante dividido. Mójate. Bueno, ahí está Irán. Irán tiene todavía una carrera política que sacar adelante. Vamos a ver, Irán tiene el hándicap de que no es del municipio, no es del casco de Weimar. Eso lo digo yo porque también soy del Escobonal. Y evidentemente los que somos periféricos siempre tenemos dificultades. Y una visión también diferente. Tenemos una visión diferente, pero también tenemos, digamos, el hándicap de tener que decir algo en el centro, que se nos escuche y que tenga significación, que tenga importancia, que se te valore, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo ser un candidato del casco de Weimar que ser un candidato al municipio de Weimar desde el Escobonal, desde la periferia. Entonces, ahí Irán pues tiene mucho trabajo que hacer porque todavía hay mucha gente que no lo conoce. Hay mucha gente en muchos barrios de Weimar que no lo conoce. ¿Y Carlos Romero? Carlos Que Romero, estuvo también mucho tiempo, después hubo un enfado, sí. se fue. Yo creo que Carlos Romero debería ser un valor a recuperar totalmente, porque yo creo que el PSOE de Weimar no está para dividirse ni para prescindir de gente. ¿Pero quién ha hecho esa división? ¿Quién ha estado ahí para que todo se rompa? ¿O para que llegue a suceder estas rupturas o estas boberías que suelen pasar siempre? Bueno, dentro de un vamos a ver, partido no vamos a político? nombrar a nadie en concreto, no vamos a nombrar a nadie porque siempre muchas veces estos son Intereses por una parte que lo intereses y nombraste facciones, intereses y facciones. Es decir, muchas veces dentro del partido pues se forma una facción A y una facción B y esas facciones que tienen visiones diferentes de lo que debe ser el partido, pues en un momento dado
se enfrentan y al final una pierde y la otra gana, ¿no? El problema es que en los partidos de izquierda hay mucho cainismo, lamentablemente. Y entonces, desgraciadamente, parece que el que pierde tiene que marcharse y yo creo que no es justo ni correcto, ¿no? Pues Yane sigue ahí. Sí, pero ya Dale, que te pego. ya ni es incombustible. Muchacho, pero a ese hombre que le meten. Que es imposible. Es incombustible. ¿Dónde está ahora? Bueno, ahora... Yo lo veo poco por el pueblo. Ahora era candidato a diputado del Común. Pero, Ahí había un pacto con Coalición Canaria y, en fin, en el Parlamento para sacar varios puestos de las que hay pendientes de nombrar, y entre ellas la del diputado del Común, pero se frustró, o sea que Rafael Llanes, pues, de momento tendrá que esperar. pues esperar, tendremos que esperar a otro momento, Pedro, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿Qué te parece? que va muy rápido. ¿A que sí? Yo no sé cuánto hemos grabado. 30 minutitos. Bueno, ¿Eh? Lo que pasa es que hay que hablar más de la actualidad para el próximo día que sí, para que entrar más venga. en el análisis de la actualidad actual, Pues sí, digamos, ¿no? pues sí. Valga la redundancia. Pedro, gracias por acompañarme aquí en Tal Cual. Y a ustedes que decirles que nos vemos en otro programa aquí en Tal Cual. Adiós.